Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Capítulo 53. Maestro vs aprendiz. Ares yacía aturdido sobre escombros. Un momento estaba hablando y, al siguiente, ya tenía un puño incrustado en la cara. El dolor era real, mucho más intenso que las veces en que su padre lo derrotaba sin miramientos. Bastardo, gruñó Ares, irritado, mientras levantaba la cabeza entre restos de escombros. Su rabia solo aumentó al escuchar las palabras que siguieron al golpe. Primera lección a recordar. Siempre golpea antes de preguntar. Aquella frase casi lo hizo maldecir a todo pulmón. ¿Qué clase de enseñanza de mierda era esa? Incluso para alguien tan bruto y famoso por su beligerancia como él, esa lección era ridícula. A la mierda con tus lecciones, gritó Ares, furioso, impulsándose para devolver el golpe. En una carrera explosiva, se puso de pie. Con un solo movimiento recorrió la distancia entre ambos, plantándose frente a August y embistiéndolo con un puñetazo tan brutal que superaba la fuerza del golpe que había recibido. Tenía la esperanza de devolverle el favor, matarlo y hacerle estallar el cráneo en 1000 pedazos para aliviar su ira. ¡Pam! Pero la realidad estaba mucho más lejos de sus expectativas. Aunque el impacto creó un estallido sónico, la cabeza de August apenas se movió. Solo inclinó ligeramente el cuello, algo que dejó a Ares completamente atónito. No podía aceptar esa verdad. Segunda lección, dijo August mientras sonreía. Cuando golpees, usa todo el cuerpo de un manotazo. Apartó la mano de Ares, aún aturdido. Luego, bajó la mirada desconcertada del dios, el cuello de August se tensó. Un instante después, su rostro salió disparado hacia el de Ares o, mejor dicho, su frente. ¡Pam! El impacto del cabezazo fue incluso más brutal que el golpe anterior. De forma espantosa, la frente de August hundió el cráneo de Ares contra el suelo lunar, perforando la roca hasta dejar solo sus piernas sobresaliendo en la superficie. La escena era tan absurda y descomunal que parecía imposible. Y, en parte, lo era. La diosa que apenas había logrado colarse en el sueño para espiar se quedó inmóvil, con la expresión arqueada de pura incredulidad. Esto tiene que ser una broma, murmuró Hipnos con un tic en el ojo. Ella no había visto mucho, pero con observar la escena reciente bastaba. Algo estaba terriblemente mal. Aunque Ares era un perro rabioso y siempre terminaba derrotado por Atenea y otros, esto estaba fuera de lugar. Aquello se sentía como ver a un adulto apalear a un niño. Lo mismo se aplicaba para Ares, enterrado bajo la superficie lunar con una expresión que dudaba de su propia existencia. Su cuerpo, que antes reaccionaba por instinto, ahora era inútil. Sus reflejos automáticos parecían los de un anciano. Y todas sus habilidades de combate, que habían sido su orgullo, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Todo lo que lo convertía en el dios de la guerra había desaparecido. Era como si a un ave le hubieran cortado las alas y, en plena caída, intentara moverlas solo para seguir desplomándose, incapaz de comprender por qué ya no podía volar. Espera, no me digas, murmuró Hipnos, como si acabara de descubrir algo. El sacerdocio de ese sujeto está suprimido al igual que le ocurría a ella. El sacerdocio de Ares en este sueño estaba anulado, y aquello era grave. El sacerdocio era para los dioses lo que el sentido del equilibrio es para una persona. Innato, automático, esencial. Sin él, un dios perdía aquello en lo que era mejor. Para quienes habían crecido con su sacerdocio desde siempre, era el pilar que sostenía toda su existencia, su único soporte real. Si un dios del fuego perdía su sacerdocio, solo perdería su afinidad y la capacidad de manipularlo. Pero cuando el sacerdocio estaba ligado al talento del dios, si era la habilidad de tejer, de cazar o de combatir, la consecuencia era devastadora. El dios perdía incluso la destreza básica, incapaz de enhebrar una aguja o blandir un arma. Ese fenómeno ocurría porque el sacerdocio movía sus cuerpos por ellos, antes incluso de que pensaran en reaccionar. Era un movimiento natural, aprendido desde el nacimiento. Y cuanto más tiempo pasaba, más dependientes se volvían, hasta volverse incapaces de funcionar sin él. Pero aún así no debería haber una diferencia tan grande. ¡Bam! Como si respondiera directamente a las especulaciones de Hipnos, una pequeña explosión ocurrió bajo la superficie lunar. Ares emergió con violencia, completamente cubierto de polvo, y su mirada ardía con una ira mucho más intensa. Pero, a diferencia de antes, Ares ya no habló ni dudó. Avanzó de inmediato y lanzó sus puños contra August, quien solo abrió los brazos, recibiendo el ataque de frente.
Pam, 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 pam. Los golpes cayeron sobre August como una lluvia furiosa, pero él no se movió. Mantuvo la postura, firme, dejando que Ares descargara toda su rabia. Era una burla absoluta, la mayor humillación posible. Nadie nunca se había atrevido a hacerle algo así. Y aún así, esa sonrisa insolentemente tranquila permanecía en el rostro de ese sujeto, una sonrisa que Ares deseaba arrancar con sus propias manos. Lo que Ares no sabía es que esa sonrisa era completamente genuina. Siento dolor, pensó Crow, emocionado. Parecía extraño que se alegrara, pero sin dolor esto no se sentiría real. Cada golpe que lo atravesaba aumentaba su ansia de batalla y lo alejaba de su cuerpo debilitado. Por primera vez experimentaba lo que era habitar un cuerpo sano y poderoso, uno que no se tambaleaba al recibir daño, sino que se mantenía firme, imperturbable, mientras el enemigo hacía todo lo posible por moverlo. Además, podía sentirlo. Con cada golpe, la fuerza de Asura aumentaba. Y no solo la del dios. Cuanto más avanzaba la pelea, cuanto más deseaba Crow continuar y desgarrar este encuentro hasta el fondo de su corazón, su propia fuerza también crecía de manera monstruosa. Ese aumento desbordado lo embriagaba. Era una sensación maravillosa, adictiva, que lo hacía sonreír con un fervor salvaje. Tercera lección. El ganador siempre será el que tenga el puño más fuerte. ¡Bam! En medio de la lluvia de golpes, el gran puño de August por fin se movió, y a una velocidad igual al siguiente golpe de Asura. El espacio se distorsionó. El impacto destruyó el suelo y, entre ambos, un gigantesco cráter se abrió mientras los puños quedaban suspendidos, separados apenas por una barrera invisible formada de puro poder chocando. ¡Crack! Una barrera que se rompió cuando el puño de August la aplastó, impactando contra el de Asura. Este sintió como el brazo se le entumecía. ¡Crack! 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 O al menos así parecía, porque un montón de grietas se extendieron por el puño de Asura, que continuaba haciendo fuerza. Las fisuras treparon por toda la extremidad hasta que, ante los ojos horrorizados del dios, comenzó a colapsar. Sin ofrecer mucha resistencia, el puño junto con el brazo explotó en medio de la confrontación, lanzando a Asura hacia atrás. Lo bueno, si podía llamarse así, es que esta vez solo retrocedió unos cuantos pasos, una mejora respecto al choque anterior. Lo malo era que Ares no estaba de humor para apreciar mejoras. Solo podía mirar el lugar donde antes había estado su brazo. El tiempo pareció detenerse. August, al verlo, sonrió con una diversión casi infantil. Quien conocía a Asura sabía que este sujeto perdía los brazos como si fueran piezas desechables. Por algo le dieron el título de octópodo. En su transformación tenía varios brazos y los perdía como un jodido pulpo para luego regenerarlos. Pero los otros dos habitantes del sueño no compartían esa gracia. Esto no tiene sentido, bramó Hypnos, indignada al ver la escena. No tenía sentido que ese cabrón fuera tan fuerte. ¿Cómo mierda podía ser tan fuerte en un sueño? Es un sueño. A media queja, Hypnos pronunció algo que la congeló. De pronto miró a su alrededor como si recién comprendiera algo, una revelación que la dejó incómoda. Un sueño. El sueño es el mundo etéreo donde todo es posible, el reino inconsciente del alma colectiva, y ella, como diosa, entendía lo anormal de lo que presenciaba. En teoría, ella podía aplastar a cualquier miembro del Olimpo en sus sueños. Este lugar era suyo y aquí era casi omnipotente, o al menos lo había sido hasta que este sujeto y sus sueños irrumpieron. Pero incluso si es así, no debería tener tal grado de fuerza ya que solo es un sueño el que está ligado, no todo el mundo onírico, murmuró Hypnos, confundida. Los sueños eran un reino donde puedes hacer lo que quieras, sí, pero aún requieren energía del subconsciente, como ella lo llamaba. Cada acción que interfiera con otras fuerzas, el sacerdocio, la voluntad, enemigos fuertes o entidades reales, consume enormes cantidades de energía, una energía que se dispersa con facilidad. Caos te está mirando. En medio del éxtasis provocado por la situación, una voz familiar rozó los oídos de Crow. Él se quedó quieto, confundido, mirando a su alrededor, convencido de haber escuchado algo. Pero descartó la idea de inmediato, pues Asura seguía aturdido por la pérdida de su brazo. ¿Qué pasa? ¿Se te cansó la mano? Bromeó August. Pan, pan, pan. Los pasos de August resonaron, cada uno golpeando como un tambor en el pecho de Ares. La figura frente a él se hizo más alta, más imponente con cada avance, y un sentimiento incómodo, familiar, empezó a brotar desde lo más profundo del corazón del dios. Miedo. El mismo miedo que una vez le inculcaron su padre, su hermana y aquellos que lo hirieron de gravedad. Pero esta vez había algo más. Renuencia.
Esa figura imponía una presión inmensa, distinta a todo lo que había sentido antes, acompañada por una contradicción sofocante que no podía explicar. Ares no sabía de dónde provenía, pero al ver aquella sonrisa y sentir aquella presión que lo aplastaba de una forma nueva, solo pudo tensar la mandíbula. ¿Acaso no tenías tantas ganas de golpearme? Murmuró August con burla. Este Asura era menos decidido que en su impresión original, pero mientras lo observaba, Crow pensó en algo. Aún no había pasado a su segunda forma. Eso significaba que su medidor de ira no estaba lleno o incluso que todavía no recuperaba los recuerdos, tal como sospechaba Crow, pues el Asura del sueño no lo había reconocido de inmediato. Eso complicaba las cosas, pero por suerte él sabía dónde presionar. ¿Acaso la golpiza y arrastrada que te dio ese sujeto de los rayos acabó con tu espíritu? Se burló August. Ante la mención de aquel sujeto, una imagen nació en la mente de Ares. La figura alta de su padre, su desprecio absoluto, todas las veces que intentó impresionarlo solo para ser humillado, el deseo infantil de ser amado jamás correspondido y, sobre todo, el modo en que él parecía odiarlo a pesar de todo. Cállate, bramó Ares, apretando los dientes de pura rabia mientras el miedo le trepaba por la columna. ¿Te molesta que esa mujer rubia y arrogante conspirara para arruinar tu vida? Insistió August. Que te calles. Rugió Ares, enloquecido, recordando a la arrogante mujer que había sido la mayor tragedia de su existencia. ¡Pam! Un golpe resonó en la luna con violencia brutal, desatando una onda expansiva alrededor. Ares, con su único brazo restante, había alcanzado un nuevo nivel de ira, tan profundo que logró algo imposible. Por primera vez, August retrocedió un paso. Finalmente te pones serio, rugió August mientras contraatacaba. ¡Pam! Otra onda expansiva retumbó en la inmensa luna, pero esta vez no provenía de un choque de puños. Para alegría de August, lo que golpeaba su puño, deteniendo su fuerza, no era otra cosa que la cabeza de Asura, que igual que él había decidido usarla para golpear. ¡Pam! Una nueva onda expansiva, aún más poderosa, sacudió toda la superficie. La escena anterior se repitió, pero esta vez la frente de Asura rompió el bloqueo y golpeó el puño de August con tal potencia que lo obligó a retroceder. Por primera vez desde que el combate había comenzado, August, el que hasta ahora parecía invencible, perdió terreno en aquella confrontación. Capítulo 54. Fin del calentamiento. Por fin lo entiendes, Asura, grité emocionado al dar un paso atrás. Cállate, maldito. Antes de que August pudiera seguir riéndose, el enfurecido y enloquecido Asura/Ares, lanzó otro golpe, esta vez con su único brazo restante. El impacto no fue sordo. Retumbó con un poder feroz cuando su puño chocó contra el rostro de August, un golpe mucho más fuerte que cualquiera anterior. La cabeza de August se echó hacia atrás por el impulso brutal, un impulso que se cortó de inmediato cuando él mismo tensó los músculos de su cuello para frenar el movimiento. Giró lentamente la cabeza hasta enfrentar al Asura enojado, y en sus ojos brilló una emoción peligrosa. Pam, 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 pam. Sin intercambiar más palabras, ambos se lanzaron de nuevo al combate. Los puños chocaron con violencia animal, mezclados con cabezazos, patadas y embestidas que estallaban en ondas expansivas tan constantes que pronto dejaron de percibirse. La luna bajo sus pies ya no era una superficie firme. Temblaba sin descanso bajo la devastación que provocaban. Aunque la pelea parecía casi igualada, había un ganador evidente. August golpeaba más rápido, más pesado, más limpio. En cambio, Asura/Ares dependía de sus pies, su cabeza y su único brazo para mantener el ritmo, apenas sosteniéndose en igualdad por pura furia. Y había una razón. August era más veloz que aquel Asura torpe y manco. Ares se movía bien, pero algo le faltaba. Su sacerdocio perdido, sus técnicas antiguas, su precisión, todo había desaparecido. Ahora solo quedaban su ira y su fuerza bruta para resistir a un August completo. ¡Pam! La lluvia de golpes siguió hasta que uno de los dos cometió un error. El primero en fallar fue Asura. Un instante, un segundo mínimo en falso bastó para que August conectara un puñetazo directo al estómago de Asura/Ares. ¡Pam! Pero esta vez Asura/Ares no retrocedió. El golpe había entrado limpio, sí, pero en el último instante Asura/Ares tensó los abdominales, mitigando apenas el impacto que aún así le retorció las entrañas. ¡Cof! El daño interno fue inevitable. Una bocanada de sangre brotó de su boca. ¿Eso es todo?, murmuró Asura/Ares, con los dientes manchados y la voz ronca. Ese es tu puñetazo más fuerte, maldito viejo mocoso arrogante, regañó August, sonriendo con sinceridad. El breve respiro terminó. La competencia de golpes reanudó su brutal ritmo.
Y al igual que antes, Ares Asura volvió a perder terreno por un error mínimo. Cada fallo le costaba una herida. Una, luego otra hasta que, tras la cuarta, un cabezazo mal calculado le abrió una grieta en la frente. Incapaz de mantener el equilibrio, Ares cayó de rodillas mientras August, aunque algo fatigado, seguía fresco en comparación. Este maldito viejo es un monstruo, pensó Asura/Ares, con la mente nublada. Cuando esas palabras cruzaron su mente junto con las ganas de rendirse, Ares sacó la lengua y, con un sonido seco y desagradable, mordió su propia lengua con fuerza. El sabor metálico, caliente y espeso, junto al dolor desgarrador, lo devolvieron a la realidad. Se puso de pie lentamente mientras miraba a August, que lo esperaba, inmóvil, como si le concediera un honor que solo lo humillaba aún más. Esa aparente nobleza no era más que un recordatorio de su debilidad, algo que hacía hervir la sangre de Asura/Ares. Con cada golpe, con cada nueva herida, su deseo de combate crecía. Y con él, la ira. Una ira acumulada por su vida entera, por sus fracasos, por quienes lo habían aplastado, por su propia miseria y ahora, sobre todo, por ese sujeto que seguía sonriendo como si nada importara. Ya viene, pensó Crow, alegre, sintiendo que estaba a punto de terminar la obertura y entrar en el primer acto. Era inevitable. Crow lo había percibido desde hacía minutos. El poder de Asura estaba subiendo, ajustándose, alcanzando el estándar que él esperaba. Y si las mejoras seguían ese ritmo, el desenlace estaba próximo. Incluso dentro del sueño, podía sentir el mantra hirviendo dentro de su cuerpo, latiendo como una bestia enloquecida que quería romperse en 1000 pedazos. Pero él lo contuvo. Lo mantuvo al nivel de Asura. Lo hizo por este momento. Porque al fin ocurrió. Una especie de aura roja empezó a envolver el cuerpo de Asura. Una luz que arañaba el vacío como llamas vivas. Un preludio. El fin del calentamiento. ¿Y qué importa si eres un monstruo? Eso no evitará que te golpee, anciano. En medio del grito rabioso, el aura roja explotó alrededor de Asura. Subió hacia el cielo como una inmensa columna, y el espacio infinito se tiñó de un rojo enfermo. El blanco de la luna también se volvió escarlata. La tierra bajo los pies de Ares, Auguste Hipnos empezó a temblar como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Grietas enormes se abrieron, devorando la superficie en fragmentos. Creo que por fin acabamos el calentamiento. Las palabras apenas murieron cuando el aura de August también estalló. Su propio mantra se elevó como un torrente desatado, chocando contra el de Asura como dos bestias rabiosas intentando devorarse mutuamente. Las ondas de choque rasgaron el cielo. El suelo se partió como papel mojado. Parecía el final del mundo. Y en medio de todo ese caos, una pequeña chica se aferraba con desesperación a una roca que temblaba más que ella. Era movida como un trapo por la violencia de la energía, y la expresión que hacía recordaba a una diosa siendo abofeteada sin piedad. Toda su aura divina había desaparecido. Solo quedaba una muchacha aterrada intentando no salir volando. «Esto no me gusta», gritó, casi llorando. «¡Mamá! ¡Ayuda!». Pero nadie vino. El grito final coincidió con el choque definitivo. El aura de ambos explotó en perfecta sincronía, desintegrando gran parte de la luna. La superficie quedó reducida a ruinas, un paisaje muerto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En medio de aquel infierno de polvo y luz roja, dos figuras permanecían de pie. La primera, la más alta y firme, era August. Un aura dorada cubría su cuerpo, y la espada que nunca había movido de su espalda ahora estaba en sus manos, vibrando con un poder insondable. La segunda figura era Asura, el cual ahora tenía 8 brazos extendidos, vibrantes, cargados de ira pura. La mano que antes había perdido estaba completamente regenerada. Ares contempló su cuerpo con una mezcla de asombro e incredulidad, incapaz de comprender la magnitud del poder que acababa de despertar. «Este poder», murmuró Asura/Ares mientras observaba sus manos, aturdido. Decir que estaba impresionado era un insulto a la verdad. La cantidad abrumadora de fuerza que recorría su cuerpo era tan inmensa que por un instante creyó que, si su padre bastardo estuviera frente a él, podría golpearlo como se merecía. No. Incluso podría golpear a todo el Olimpo si quisiera. «Impresionante, ¿no?», declaró una voz cargada de emoción. Ante el repentino sonido, Asura/Ares dejó de maravillarse por su poder. En un instante sintió como si le arrojaran un cubo de agua helada y la realidad lo aplastara. August estaba allí, emanando un aura aún más fuerte que la suya, pero eso no era lo que lo perturbaba. Lo que lo inquietaba era la cosa que sostenía en sus manos. Una espada. Una espada que siempre había permanecido en su cintura, y que ahora estaba en sus manos.
Aunque la hoja aún estaba dentro de su vaina, la presión que liberaba lo alarmaba profundamente. Y eso lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que un simple objeto lo intimidaba tanto más que el propio August sin armas? Como dios de la guerra, Ares había enfrentado de todo. Poderes descomunales, inteligencias crueles, corazones rotos, seres superiores que lo aplastaban sin esfuerzo. Y aún así, en ese instante, un arma en las manos de August, la cosa más reemplazable en un campo de batalla, se sentía como la montaña más alta que jamás había visto. Asura, esta es la cuarta lección, dijo August, sosteniendo la espada con ambas manos. Ese gesto activó todas las alarmas en la mente de Ares. Y por primera vez, Asura no lo interrumpió. Lo escuchó. Esperó. Su propio corazón latía más rápido. Algo dentro de él reconocía lo que venía. Su alma parecía susurrarle que estas palabras eran importantes. Ese reconocimiento involuntario lo enfureció. Significaba que, de algún modo, ya había aceptado al maldito anciano como maestro. Puedes acostarte con las mujeres más bellas de la tierra, beber los mejores vinos que esos idiotas orgullosos intenten ofrecerte, y recibir las alabanzas y la gloria que te prometen esos dioses pretenciosos, pero nada, nada. Se compara con la sensación de desenvainar una espada frente a alguien que lo merece. Clic. Con un suave y nítido sonido, la vaina se separó de la hoja, revelando una espada brillante que parecía beber la luz del mundo. En el momento en que la desenvainó, Asura-Ares sintió que la figura enfrente de él cambiaba. Ya no era un anciano beligerante, ni un monstruo, ni un rival. Era un dios de la guerra. Uno auténtico. Uno tan digno que por primera vez Ares se sintió indigno de su propio título, como si toda su vida hubiera sido un actor torpe llevando una corona de juguete frente a un circo de payasos. ¡Pam! Con un golpe brutal, la funda de la espada de August fue lanzada con un boom sónico. Y cuando la funda golpeó el suelo, abrió un cráter colosal en la superficie lunar, justo al lado de la cabeza de cierta diosa que apenas emergía de los escombros. Murmuró himnos, incapaz de articular palabra. La diosa quedó paralizada mirando la funda de la espada a un costado de su mejilla, tan cerca que podía ver los granos de polvo acumulados en sus adornos. La cercanía, el impacto y la comprensión de que, de haber estado un centímetro más a la izquierda, su cabeza habría explotado como una sandía, casi la hicieron desmayarse. «Prepárate para conocer tu fin, Asura», gritó August mientras levantaba la hoja dorada, haciendo que su mantra ardiera con una ferocidad todavía mayor. «Muéstrame de qué estás hecho, Asura BSSSSSS». Asura-Ares apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que una línea dorada cruzara el espacio. August ya estaba frente a él, elevando la espada para un corte vertical. Mal. El tajo descendió con tal fuerza que sus nuevas extremidades apenas lograron atraparlo. 8 manos se cerraron sobre la hoja, y al instante sintieron un entumecimiento espantoso, una presión que los aplastaba. El sonido lo confirmó. Un crujido seco, multiplicado por 8. El eco de sus huesos vencidos por una opresión que lentamente estaba destruyendo sus nuevos brazos. ¡Ah! Rugió Ares mientras forzaba sus brazos al límite, levantando la espada apenas unos centímetros para desviarla hacia su costado antes de que lo partiera en dos. ¡Bom! La desviación creó un corte monumental. La espada abrió una grieta gigantesca que atravesó la superficie lunar, penetró las placas internas y generó una onda de inestabilidad que sacudió todo el satélite. Era como si ese tajo hubiera partido la luna en dos, y solo una frágil fuerza gravitatoria la mantuviera unida por puro capricho del universo. Capítulo 55. El clímax de la batalla. Prepárate para morir, Asura. Quiero ver que lo intentes, anciano. 2 gritos resonaron en el infinito mar estrellado y las figuras dieron un paso adelante. Y a diferencia de la historia original, en la que August se limitaba a lanzar cortes de energía, Crow le sacó todo el provecho a la espada. Plan. Chispas inundaron el aire y la tierra tembló. Las espadas cayeron como lluvia y la luna, ya destrozada, se cubrió de heridas nuevas. El metal descendía sin piedad, y del otro lado Asura-Ares sudaba a mares, consciente de que no podía permitirse recibir un solo corte de la hoja de August. Un impacto directo sería el final. Por eso, Asura-Ares solo podía recurrir a medios desesperados, pero efectivos, para mantenerse con vida. Las espadas caían sobre mí. Veía el filo rozar mi piel, sentía los diminutos cortes acumulándose, el aliento frío de la muerte. Era como bailar entre lanzas y cuchillas. Pero este no sería el combate en el que perdería. Pam, pam, pam. Las colisiones continuaban, cada vez más rápidas. Mis puños chocaban contra la espada, no para contraatacar, sino para desviar.
August tenía la ventaja de la fuerza absoluta, pero yo poseía más brazos y la agilidad llevadas al extremo. Pam, pam, pam. Una agilidad aplicada a mis puños. Cada espada destinada a partirme en dos era desviada por una de mis 8 manos. Cuando se alzaban sobre mí, 1, 2 o 3 golpes en el costado bastaban para desviar la trayectoria, empujando el filo lo justo para evitar la muerte. Sin embargo, aunque lo estaba haciendo bien, no era suficiente. Cada intercambio era un beso con la muerte. Un solo error y sería cortado por la mitad. Un solo error y perdería una mano. Algo que no podía permitirme. No tengo derecho a perder, gritó Asura/Ares, enfurecido. El derecho es algo que solo decide el más fuerte. Con ambos gritos, el espacio pareció resquebrajarse cuando el mantra de los dos explotó una vez más. Las líneas de la piel de Asura se tornaron rojas, como si magma fluyera bajo su carne, mientras una rueda dorada aparecía en la espalda de August. Ambos se fortalecieron de nuevo. Sus intercambios superaron la velocidad que provocaba explosiones sónicas. Ahora eran tan rápidos que incluso las explosiones parecían retrasadas, incapaces de seguir el ritmo. Solo quedaba un borrón continuo de cortes, impactos y ondas de choque, como si las propias leyes físicas fueran impotentes frente a ellos. La velocidad, la fuerza, incluso el impulso habían aumentado otra vez. Habían ascendido un nivel más. Pero la situación seguía estancada. Así no podía ganar nadie. Las espadas, sin embargo, tenían límites. Con ese pensamiento, y sintiendo la muerte respirándole en la nuca, cientos de imágenes invadieron la mente de Asura/Ares. Problemas, humillaciones, rabia acumulada. Pero entre todo ese caos, Asura/Ares se aferró solo a los recuerdos de combate. Cada pelea. Cada guerra. Cada enfrentamiento. Y, uno por uno, los descartó. Nada de eso funcionaría contra August. Todas las ideas eran inútiles frente al poder de ese hombre. Necesitaba algo distinto. Entonces, en medio del torrente de pensamientos, una imagen brilló con claridad. Un recuerdo amargo que lo llenó de ira, pero que ahora no le importaba. Él enfrentándose a una mujer arrogante de cabellos dorados. Ella lo despreciaba, lo provocaba, lo enfurecía, pero siempre se mantenía firme. Contraatacaba. Y pese a su fuerza inferior, utilizaba el flujo de los golpes para reducir el daño y devolver cada impacto. ¡Pam! El recuerdo se rompió cuando algo que no era una espada llegó hasta él. Un golpe brutal. La fuerza del impacto descendió, pero esta vez no lo alcanzó. Una mano lo detuvo. El brazo de Asura/Ares tembló, los músculos tensándose al límite, sosteniendo el puñetazo con dificultad. Muchacho, no te sumerjas en tus pensamientos, aconsejó August con una sonrisa. En una pelea solo debes disfrutar la lucha. Olvida penas, miedos, prejuicios y orgullo. Durante el combate solo existe tu oponente frente a ti, y nada más. Ante aquellas palabras, Asura/Ares, que antes estaba confundido, se quedó inmóvil. Aunque no lo mostró abiertamente, una leve sonrisa cargada de irritación se dibujó bajo su expresión. No necesito tus consejos, viejo. Clic, clic. Durante un solo instante, Asura/Ares juró escuchar el sonido de algo agrietándose, pero no le interesó ni le despertó curiosidad. En ese momento ya nada importaba. Ni su familia, ni sus problemas, ni siquiera sus recuerdos o su pasado. Lo único que valía la pena era descargar toda su ira contra el maldito rostro sonriente del bastardo que tenía frente a él. Pam, pam, pam. Sin más contemplaciones, sin diálogo ni tregua, los golpes se reanudaron. Pero, a diferencia de antes, Asura/Ares no apartó la vista de August ni un solo segundo. Ya no pensó, ya no dudó. Solo actuó. Mientras puños y espada colisionaban, el mundo a los ojos de Asura/Ares se volvió lento. La hoja acercándose a su rostro fue más clara que nunca, pero esta vez no la recibió con un puño, sino con una palma. HSSSSSS. Con un sonido rasgado, la espada fue redirigida por una de las manos de Asura/Ares. La carne se abrió, el daño fue severo, pero la situación cambió. Gracias a ese gesto, por fin logró acercarse y contraatacar como es debido. ¡Pam! Una onda expansiva estremeció la luna, eclipsando a todas las anteriores. Una figura salió despedida por los aires. Alta, imponente, alguien que jamás había sido rechazado de ese modo. Dicha figura no era otra que August. En el punto donde había estado el anciano, permanecía Asura/Ares, con 3 puños aún extendidos en postura de ataque y una mano sangrante por un corte profundo, aunque no mortal. De eso hablaba, bramó August con emoción, sintiendo el líquido caliente deslizarse por su boca.
Era una hemorragia leve, algo que ni siquiera se molestó en limpiar antes de lanzarse de nuevo. Asura/Ares apretó los dientes y, al igual que él, tomó la delantera. Ambos se entregaron por completo a la batalla. August blandía su espada sin molestarse en esquivar, recibiendo cada golpe que Asura/Ares lograba conectar. Asura/Ares, por su parte, utilizaba todo lo que tenía. Cada técnica que aún recordaba, cada movimiento aprendido incluso de sus enemigos, incluidos aquellos que antes despreciaba. En el pasado eso le habría provocado asco. Jamás habría usado los movimientos de aquella mujer arrogante. Pero, tal como August había dicho, esa mierda ya no importaba. Esto era una pelea real. Prejuicios, celos y orgullo eran inútiles frente a un oponente de este calibre. Lo único que importaba era darlo todo. No, incluso más que todo. Esta era la verdadera alegría del combate. Olvidar el mundo. Todo, excepto a tu oponente. Y la razón que te impulsaba. Esa razón eran las ganas de pelear y la ira. La ira ante esa sonrisa. La ira acumulada de toda una vida. Una ira que había perdido su forma y que ahora, más que un grillete, era combustible puro para avanzar, golpear y seguir adelante, incluso cuando todo estaba en su contra. Y gracias a esto, Asura/Ares pudo persistir. Persistir hasta que llegara la oportunidad. Porque, aunque August era imponente, poderoso, rápido y más fuerte, aún cometía errores. Un solo error, susurré. Solo necesito un error. Esa fue la filosofía de Asura/Ares mientras mantenía el combate. Cada vez que August cometía un fallo insignificante, Asura/Ares lo explotaba para herirlo. Incluso cuando el contraataque llegaba, Asura/Ares continuaba, asegurándose de no recibir daño mortal. Podía tolerar cortes y abrasiones. Estaba dispuesto a sangrar, porque por cada herida que recibía, August pagaba con 3 golpes. Era una táctica de desgaste puro. Asura/Ares ganaba 1000 mientras perdía 800. Funcionaba. Sus golpes, antes inútiles, ahora surtían efecto. Cada impacto hacía sangrar a August, igual que los cortes lo hacían a él. Pero, sin importar cuánto daño recibiera, la sonrisa de August nunca desaparecía. Eso exasperaba aún más a Ares/Asura, alimentando su poder y también el de August, que no disminuía, sino que crecía como una avalancha que solo se volvía más destructiva con el tiempo. ¡Pam! ¡Sha'ara! Y, como era de esperarse, llegó el punto de quiebre. Ambos, en un arrebato, lo dejaron todo de lado y aceptaron intercambiar heridas. Un par de dedos salieron volando. La sangre de ambos se derramó. Asura/Ares perdió 4 dedos de una mano en un desvío fallido, y August fue atravesado por 5 de los brazos de Asura. La colisión lanzó a August a la distancia. Se estrelló contra la superficie lunar, creando un cráter de más de 1000 metros en una luna al borde del colapso. Ese breve momento de calma, fue como un lago en el desierto, pues Asura/Ares por fin se detuvo lo suficiente para recuperar el aliento. Su respiración, antes firme, se volvió pesada. ¡Pam! El descanso no duró. Con una explosión, una figura se alzó entre los escombros y quedó de pie en medio del desastre. Esta vez no cargó hacia Asura. Permaneció allí, antes de soltar una carcajada brutal. Esto es por lo que vivo. Esto es por lo que existo, rugió August a todo pulmón, adoptando una postura con la espada. Pero todo lo bueno tiene un final. Y tú sabías que esto tenía que pasar en ese instante. Asura/Ares, alerta en todos sus sentidos, sintió una alarma de peligro sin precedentes rugir en su mente, superior a cualquier otra hasta ahora. Y tenía razón. De repente, la espada de August creció. Se alargó a la velocidad de un destello. En un instante, la punta ya estaba frente a los ojos de Asura/Ares. Clan. Sus manos apenas lograron atraparla cuando estaba a centímetros de su rostro. Pero la espada no dejó de crecer. No dejó de empujarlo. El impulso era imparable, una fuerza que parecía imposible de detener. Aquí es donde los hombres como nosotros deberían estar. En una pelea Brahmo August me importa una mierda eso. La espada siguió extendiéndose. Asura/Ares era incapaz de detenerla. Sentía cómo sus brazos perdían fuerza poco a poco, cómo volvían a crujir mientras un dolor brutal, nacido del sobreesfuerzo, le gritaba que se rindiera. Solo la palabra de los fuertes importa. Ya te enseñé eso no es algo que tú decidas clan. Crack. A mitad de la frase, 2 de los 8 brazos de Asura/August no soportaron la presión. Se destruyeron bajo la carga, reventando por el esfuerzo. Un dolor inmenso atravesó su cuerpo. Asura/Ares solo pudo apretar los dientes mientras sentía cómo sus pies dejaban de tocar el suelo. August no se detuvo.
Sumó aún más fuerza a la espada y comenzó a correr a una velocidad que generaba explosiones sónicas. Avanzó hasta el borde de un precipicio creado durante la batalla. ¡Pam! El salto fue devastador. La explosión resultante fue comparable a una detonación nuclear. El impacto terminó de quebrar la luna bajo sus pies, que, sin ofrecer resistencia, comenzó a despedazarse como una esfera de vidrio rota. Todo ocurrió mientras ambas figuras eran lanzadas hacia la Tierra por el impulso final que Augusto obtuvo al precio de la destrucción total de la luna. Solo uno de los dos saldrá con vida. Ese no serás tú, anciano, bramó Ares barra Asura mientras sentía como dos brazos más se desmoronaban. Yo no perderé, porque yo peleo para luchar un día más. No lucho por el bien ni por la maldad. Lucho solo por luchar, igual que tú, dije mientras sentía cómo nos acercábamos lentamente a la atmósfera terrestre. Te lo diré una única vez. Yo soy tú y tú eres yo clan. Crack. Lock. Tras esa última declaración, los brazos extra de Asura barra Ares se destruyeron, dejando solo los originales. El dolor era extremo, mezclado con el sufrimiento acumulado de sus brazos al borde del colapso y con las llamas de la atmósfera terrestre, capaces de volver loco a cualquiera menos a Asura barra Ares, que escuchaba esas palabras. Palabras de reconocimiento, dichas por alguien a quien, en tan poco tiempo, había llegado a valorar como a un maestro. Pero algo no estaba bien. Asura barra Ares no sintió la alegría que había imaginado recibir el día en que alguien digno lo reconociera. En su lugar, sintió pena. Una pena nacida de los recuerdos que inundaron su mente tras oír a Auguste, recuerdos cargados de vergüenza. No por el desprecio ni por las derrotas, sino por sí mismo. Ares recordó sus arrebatos infantiles, sus quejas constantes hacia su padre, los berrinches contra Atenea cada vez que perdía, y las veces en que creyó que una velada con Afrodita, que lo veía solo como un juguete, era más importante que encontrar un enemigo digno. Todo eso lo llenó de humillación. Lo volvió incapaz de aceptar aquel reconocimiento. No nos parecemos en nada, murmuró Ares barra Asura con dolor, vergüenza e ira, una ira dirigida, por primera vez, hacia sí mismo. No pudo lamentar esas palabras. Envuelto en llamas, impactó contra la tierra con una explosión devastadora. La distracción y el dolor permitieron que la espada avanzara. Clan. El brazo izquierdo de Asura barra Ares se destruyó por la reacción, y la hoja que había mantenido a raya penetró en su abdomen. No se detuvo allí. La espada, aún creciendo, calcinó y desgarró sus órganos mientras lo empujaba a través del planeta, atravesándolo de lado a lado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces dime. ¿Por qué no somos iguales? Gritó Auguste mientras aumentaba la velocidad y caía sobre él. El dolor y la pregunta sacaron a Asura barra Ares de su abatimiento. ¿Por qué no eran iguales? Ante la duda, el miedo y la renuncia, Asura barra Ares decidió darlo todo. Soportando la sensación de sus órganos destrozados, levantó el torso con dificultad y, con su único brazo restante, acumuló toda la fuerza que aún le quedaba. Con un rugido casi demente, Asura barra Ares golpeó la espada incrustada en su abdomen. Crack. La hoja se partió en dos justo cuando Auguste estaba a punto de asestar el golpe final. La reacción lo obligó a soltarla, perdiendo el equilibrio. Era la última oportunidad. Ares se levantó, superando a su cuerpo destruido, y sujetó los restos de la espada con los dientes, lanzándose para dar el golpe definitivo. Pero no fue el final. Crow, plenamente consciente dentro de Auguste, ya lo había previsto. SHHHHH. La sangre dorada brotó. El ataque acertó y falló. En el aire no quedó un Auguste partido en dos, sino un brazo cercenado. Auguste había sacrificado su extremidad, usándola para parar el ataque final que estaba destinado a matarlo. Ese sacrificio le salvó la vida. Y condenó a Asura barra Ares, ya que tras el corte Asura barra Ares ya sin energías quedó indefenso en medio del Tajo Cha. Asura solo pudo ver el puño acercarse. Impactó contra su pecho, abriendo un agujero imposible. El brazo de Auguste atravesó su torso, destruyendo su corazón y reduciendo la caja torácica a ruinas. Capítulo 56. Un momento de paz. El mundo en ruinas estaba en silencio, y las miradas de Asura y Auguste permanecían clavadas una en la otra, cada uno reconociendo al oponente frente a sí. PSSSSS. El momento se rompió cuando Auguste retiró el puño del pecho de Asura. Una inmensa cantidad de sangre salió disparada, salpicándolo todo, mientras el cuerpo de Asura caía hacia atrás. Plas. El sonido húmedo del impacto resonó en la devastación.
El cielo azul quedó suspendido entre ambos y, mientras la vida se escapaba del renuente Asura, August, aún sangrando por el brazo faltante, se sentó junto a él y contempló el inmenso azul sobre sus cabezas. Fue una gran batalla, dijo August, con satisfacción. Lo fue, contestó Asura, algo renuente. Pero plop. Antes de que pudiera terminar la frase, un suave puño le golpeó la cara con amabilidad. Perder o ganar nunca importó. No arruines tu batalla, aconsejó August, como si enseñara a un niño. Solo disfruta. Disfruta con todo tu corazón e ignora lo demás. Es fácil decirlo cuando ganas, murmuró Asura, sin fuerzas. Ganar es una mierda, declaró August. Cuando ganas una o dos veces, brillas, pero cuando solo ganas, se acabó. Sabes que no hay nada más. Llegaste a lo más alto y ya no tienes nada a lo que aspirar, nada que mejorar. Se acaba el impulso, se acaba la creatividad, se acaban las emociones. Solo queda la decadencia y el aburrimiento. Asura, la victoria es un veneno para hombres como nosotros. Ante esas palabras, Asura, no Ares, volteó a mirar al sonriente August. Un sentimiento complejo surgió en su corazón, ligado a la mentalidad que había guiado toda su vida. La búsqueda inalcanzable de la victoria, siempre visible y siempre lejana. Por eso pierde. Disfruta cada derrota y anhela cada victoria, rogando que no siempre sea así. Pierde con todo tu corazón y ríe. Abraza cada derrota, porque será ella lo que te lleve más alto. Recuerda la derrota de hoy y prepárate para la siguiente batalla. Mejora, desata tu mente y disfruta cada momento de ese proceso. Las palabras de August cayeron como un martillo en la mente de Ares. Sin que él lo notara, unas lágrimas brotaron en su rabillo del ojo. No sabía a qué emoción pertenecían, pero su sonrisa nunca había sido más sincera. Entonces no te arrepientas cuando te derrote, se burló Asura. Inténtalo, mocoso. Estaré esperando, murmuró August. La próxima vez ganaré. Y si no, vuelve a intentarlo las veces que hagan falta. Jajajaja. La carcajada de ambos resonó en las ruinas. Mientras el cuerpo de Ares empezaba a desmoronarse, una extraña sensación de alivio apareció en su corazón, siempre amargado. Por cierto, una última lección, declaró August. ¿Cuál? ¡Pam! Antes de que Ares pudiera tensar los hombros, una gran mano se estrelló contra su rostro. No tuvo tiempo de entenderlo antes de sentir cómo el puñetazo hundía su cabeza en la tierra y resquebrajaba los huesos que aún permanecían intactos. Nunca bajes la guardia, ni cuando ganes ni cuando pierdas. Con ese golpe, el sueño se hizo añicos y todo volvió a la realidad. Solo que ahora, con nuevos problemas. En un enorme palacio lleno de silencio, uno donde un hombre musculoso de cabello rojo yacía tirado mientras miraba el techo, Ares mostraba una expresión idiota. Una que pronto se volvió terriblemente complicada, luego sombría, cansada y, finalmente, sorprendida. Fue solo. A media frase, un dolor fantasmal le golpeó la cara, como el residuo de una herida profunda mezclado con un agotamiento mental aplastante que lo alcanzó tras la sorpresa. No pudo ser solo un sueño, murmuró Ares mientras se tocaba el rostro, que le ardía como el infierno. Maldito anciano. Esa última maldición, pese a su tono molesto y la ligera intención asesina, no pudo ocultar una sonrisa. Una sonrisa genuina que se abrió paso desde su corazón frío. La próxima vez yo te golpearé primero. Tras decirlo, Ares se quedó rígido en su lugar. Una pregunta emergió en su mente. ¿Cómo encuentro ahora al anciano? La duda lo golpeó con fuerza, provocándole inquietud, pero también alegría. Ahora que estaba despierto, en el mundo real, era más consciente que nunca de la abrumadora diferencia de poder entre ambos. No era exagerado decir que el viejo lo había golpeado como si fuera un juguete. Si quería volver a pelear, tendría que nivelar las cosas. Para empezar tengo que deshacerme de esta mierda, pensó Ares mientras se ponía de pie de un salto y observaba sus manos. Esas manos siempre habían sido perfectas para el combate. Cada movimiento, cada acción durante el combate, había sido perfecto, ideal. Todo gracias a su sacerdocio. Aquello que antaño fue su mayor orgullo ahora era lo que más lo asqueaba. Durante su pelea con August, la pérdida de su sacerdocio le reveló la verdad. Él no era un guerrero. Solo era una marioneta. Una a la que habían movido toda su vida. Cada batalla en la que participó no fue él luchando, sino su sacerdocio utilizándolo como un muñeco. El verdadero Ares no poseía maestría en combate, reflejos, capacidad de lucha ni conocimiento de armas. El verdadero él solo era un muñeco inútil sin sus hilos. Plan. Un fuerte golpe resonó y la pared con el espejo junto a su cama se rompió con un estruendo. La ira que le provocó esa verdad solo lo humilló más, sobre todo al recordar lo orgulloso que había estado de ello en el pasado. Nunca más.
Las batallas son solo mías y nunca dejaré que vuelvas a pelearlas por mí, murmuró Ares con voz débil. En medio de su rabia, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Alzó las manos nuevamente y esta vez las observó con atención. En ellas había un hormigueo familiar. Uno que lo desconcertó. No será, pensó Ares, aturdido. Mientras miraba sus manos, cerró los ojos por un momento, intentando recordar todo aquello que lo había hecho enojar. No con la intensidad de antes, pero lo suficiente para provocar esa sensación conocida. Cuando volvió a abrirlos, vislumbró un diminuto e insignificante rayo rojo recorriendo sus dedos. La cantidad era minúscula. Irrelevante. Pero jamás podría olvidarla. Había sido su mejor aliada durante su momento más feliz. Aquella que nunca lo trató como una marioneta, sino como un amigo. Alguien que luchó a su lado y lo apoyó para alcanzar sus sueños más absurdos. Esto es mantra, murmuró Ares, desconcertado, al pronunciar el nombre de aquella energía que lo había acompañado en esa batalla épica. Mientras observaba su mano, Ares apretó el puño con más fuerza y una débil sonrisa volvió a florecer. Una nacida del alivio. Porque si el mantra lo había seguido, por insignificante que fuera, significaba algo. Auguste era real. Nunca lo había dudado del todo, pero aún así se alivió al confirmarlo, pues en lo más profundo de su mente persistía un murmullo débil que insistía en que Auguste solo había sido un hermoso sueño. Viejo, realmente tengo que encontrarte y darte una paliza, murmuró Ares. Tras decirlo, se relajó por completo. Y aunque deseaba actuar de inmediato buscar a Auguste, golpearlo, aprender a usar el mantra y deshacerse de la influencia de su sacerdocio, decidió hacer algo distinto. Algo extraño en él. Salir de sus aposentos para encontrar un lugar tranquilo donde descansar. La razón era simple. Estaba cansado. Más de lo que incluso las noches con Afrodita habían logrado en todos esos años. No era cansancio físico. Su cuerpo estaba fresco y descansado. Era mental. La batalla lo había dejado completamente seco. Su mente se sentía lenta. La adrenalina había desaparecido y su ausencia era evidente. Pero, sobre todo, estaba emocionalmente vacío. Exprimido. Combatir contra Auguste había sido como caer del Olimpo y volver al Tártaro una y otra vez. Los altibajos, la euforía, el cambio de mentalidad, los arrebatos emocionales durante y después de la batalla eran más de lo que había experimentado en toda su vida. Necesito un descanso. Dijo esas palabras con un tono y una expresión que jamás creyó posibles en él. Salió de su habitación y comenzó a caminar. Atravesó varios palacios del Olimpo. Vio a dioses que lo observaban con miradas que antes lo habrían herido. Escuchó murmullos, chismes, comparaciones con Atenea. Algo que antaño lo habría enfurecido más que cualquier insulto. Ahora le parecían insípidos. Incluso la idea de escucharlos le daba pereza. Eso desconcertó e incomodó a quienes lo rodeaban, pero nada más. Ares ni siquiera se molestó. En ese momento, encontrar un lugar tranquilo donde descansar era más importante que cualquier conflicto, incluida Atenea. Y como si el destino quisiera probarlo, al dirigirse hacia la salida del Olimpo se topó con ella. Sus miradas se cruzaron y ambos se detuvieron. Atenea lo observó con suficiencia, orgullo y una provocación evidente. La misma que siempre había terminado en gritos, reproches y humillación para Ares. Pero algo era distinto. En los ojos de Ares no había ira, ni rencor, ni deseo de responder. Eran fríos. Vacíos. Como cuando miras a un desconocido al borde del camino. Sin decir una palabra, sin siquiera fruncir el ceño, Ares pasó a su lado con calma. Atenea se quedó inmóvil. Su expresión confiada y burlona se congeló. Solo fue consciente de lo ocurrido cuando Ares ya no estaba a la vista. Permaneció allí unos instantes, incapaz de entender si aquel bruto iracundo que creyó conocer seguía siendo el mismo. Ares, por su parte, caminó sin rumbo hasta que sus pies lo llevaron a un manzano, al borde de un risco. Tomó una manzana y, sin pensarlo, se recostó bajo su sombra. Inspiró profundamente y se quedó allí. No tenía sueño. Estaba cansado. Algo adolorido. Pero se sentía bien. Se sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo, una paz que solo recordaba vagamente de su infancia. Me pregunto qué estará haciendo el viejo ahora mismo, pensó Ares mientras mordía la manzana, contemplando el cielo y dejando que ese cansancio extrañamente agradable lo envolviera tras la batalla. Mientras tanto, Crow se encontraba en su nuevo taller junto a los espartanos. Discutían sobre proyectos pendientes, la administración del tiempo y, sobre todo, sobre la creación de ciertas piezas que Crow había retrasado durante demasiado tiempo. Las piezas de The Wonder of You.
componentes que, bajo la excusa de materiales para un pasatiempo, había ido recolectando poco a poco. En realidad, ya podía comenzar. Solo le faltaba alrededor de un cuarto de los materiales. Aún así, prefería hacerlo de noche. Al fin y al cabo, ya había dormido. Y probablemente no lo haría en los próximos 2 días. Tal vez menos. Crow, pareces más alegre. ¿Dormir realmente ayuda tanto? Preguntó Eris mientras se acercaba. Algo así. Por cierto, ¿cómo sabes que estoy de mejor humor? Pregunté con ligera curiosidad. Se te nota, bromeó Eris. El aura a tu alrededor ya no dice no me toques, no me hables, no me mires o te mató en serio doy tanto miedo. Pregunté con cierta duda. Es mejor que antes, porque yo y casi todos ya nos hemos acostumbrado, respondió encogiéndose de hombros. Pero empeora mucho cuando estás de mal humor o no duermes. Tomaré nota, dije con seriedad. Eris me observó unos segundos más antes de sonreír. Por cierto, aún no me has contado cómo fue el sueño. ¿Fue feliz? Ante la pregunta, una sonrisa se formó bajo la máscara. Contuve las ganas de reír, una risa parecida a la de August, y opté por la explicación más simple. Fue un sueño, respondí. Muy divertido. Capítulo 57. La guerra es una necesidad. No hay nada que aprecie más que el sonido de la maquinaria funcionando. Ese ruido, mezclado con el pulso del progreso, es embriagador, pero para mi desgracia no era del todo uniforme. Frente a un tosco artefacto me encontraba. Era una de mis creaciones más divertidas e innovadoras, algo que ya empezaba a considerar no solo como un experimento, sino como el futuro de la comunicación. Lo que tenía frente a mí era el prototipo de una de las máquinas que más apreciaba y que pensaba presentar ante todos en la plaza de Esparta. No era otra cosa que un gramófono. Uno tosco, hecho con materiales caseros, pero aún así un producto revolucionario, útil incluso para futuras incursiones. El gramófono no parecía muy impresionante a simple vista, pero tenía la capacidad de preservar la voz, algo con un sinnúmero de aplicaciones. Si lograba replicarlo y expandir su uso, podría grabar instrucciones, conocimientos y técnicas. Literalmente, podría dar clases sin estar presente y en múltiples lugares a la vez. Algo similar podía lograrse con la imprenta, pero había un inconveniente: su costo. El gramófono, en cambio, era barato, fácil de usar y, con uno solo, muchos podrían beneficiarse. Por supuesto, esto no le fue contado a nadie. Era una sorpresa. Una que había preparado para esa misma tarde, durante una de mis sesiones de instrucción diaria. Rock, toc. Mientras observaba el gramófono casero, esos golpes me sacaron de mis planes. Sin dudarlo, cubrí el artefacto con una lona de tela y me dirigí a la puerta. Al abrirla, había un anciano al servicio del rey. Su expresión era tensa, sutilmente inquieta, como si algo no estuviera del todo bien. Señor Crow, el rey desea su presencia en el palacio. No lo requiere de inmediato, pero espera que vaya cuando esté libre, expresó el anciano. Entonces iré ahora. No tengo mucho que hacer en este momento. Solo déjeme recoger algunas cosas, respondí sin mayor molestia. En ese caso, yo y un grupo de espartanos lo estaremos esperando, anunció. Bien. Sin añadir nada más, regresé al interior y reuní algunas herramientas. Al pasar junto a la mesa de trabajo, me detuve. Sobre ella había un casco, o algo parecido, a medio terminar. Una máscara metálica incompleta, sin la sección de los ojos ni los sellos finales. Era algo que llevaba tiempo deseando construir y que por fin estaba cerca de completarse. Un The Wonder of You, o al menos, su primera parte. Con todo listo y sin perder más tiempo, me uní al anciano en el camino. Durante el trayecto pude observar de primera mano los cambios que comenzaban a consolidarse. Nuevas viviendas tomaban forma, los espartanos ya no entrenaban solo al aire libre, sino que incorporaban pesos y estructuras de carga, corriendo de un lado a otro con disciplina renovada. La tasa de criminalidad seguía existiendo, pero al menos ya nadie te acuchillaría a plena luz del día por un trozo de pan. Parece contento, señor Crow, comentó el anciano mientras pasaba junto a un puesto y tomaba una manzana. Saber que tus esfuerzos están dando frutos y que están siendo bien utilizados siempre es satisfactorio, respondí, observando a la gente trabajar. Así es, asintió el anciano, antes de adoptar una expresión más seria. Y si queremos que continúe así, debemos asegurarnos de que todo siga girando. Mientras el anciano pronunciaba aquellas palabras, Crow percibió una amenaza sutil en su tono. No iba dirigida a él, pero bastó para darle una pista clara de por qué el rey deseaba verlo.
Esa sensación mantuvo a Crow ligeramente tenso, o al menos así fue hasta que llegaron al taller del rey, uno que en ese mismo instante estaba siendo apagado por él y varios de sus hombres. «Apáguenlo antes de que se extienda», gritó el rey mientras volcaba un barril de agua sobre las llamas. «Señor, le traigo otra tanda», gritó un agitado Udeus al llegar con 3 barriles más. «Mierda, se está acercando al techo», exclamó el general al ver cómo el fuego trepaba por la estructura. Mientras observaba al grupo luchar contra el incendio, Crow empezó a considerar alternativas. Materiales de construcción no inflamables, talleres hechos casi por completo de cemento, menos elementos combustibles o, al menos, una mayor distancia entre ellos. La idea solo se reforzó cuando el general que había bebido la poción tuvo un accidente. Un puñado de pólvora en un compartimento de su cintura había explotado. El daño no fue grave, era poca cantidad, pero le dejó una cicatriz considerable, la cual aproveché para enseñar un tratamiento básico de quemaduras. Tras el procedimiento, innecesario, considerando lo rápido que sanaban esos sujetos, todos entramos al taller, ahora con una pared parcialmente chamuscada. Fue entonces cuando vi la causa del incendio. Sobre la mesa central, justo en medio, había algo imposible de ignorar. Una mezcla entre un cañón y una lanza de mano. Y no era una exageración. Habían creado literalmente un mini cañón adherido a una lanza. Lo más indignante no era lo absurda que resultaba el arma, sino que funcionaba. Y gracias a la fuerza exagerada que poseían, incluso podían blandirla. Con dificultad, sí, pero podían hacerlo. Eso hacía que aquella aberración fuera, contra toda lógica, viable. «De acuerdo, no tengo palabras para esto», murmuré mientras observaba el arma, que parecía sacada directamente de un videojuego. ¿No se suponía que debían crear una lanza-pistola? «Lo hicimos», respondió el general con orgullo, el mismo que casi había perdido un riñón por la explosión anterior. «Incluso tenemos 3 ya terminadas, pero una se nos hacía muy poco», añadió el rey, aún algo alterado. «Así que pensamos, ¿y si hacemos el proyectil más grande? Y le ponemos más pólvora», complementó Udeus. «Y así nació esta belleza», declaró el rey mientras tomaba la lanza y la agitaba con entusiasmo. «He aquí la lanza cañón mientras sirva», comenté, agradecido por llevar la máscara puesta. Sin ella, mi expresión de absoluto estreñimiento habría sido evidente. «Claro que sirve», afirmó el rey, aunque dudó un segundo. «Casi. German sigue descansando tras el disparo. Está en la cama de atrás, acabamos de acomodar su hombro». En otras palabras, dije con cansancio, crearon un arma que incluso ustedes, los cazadores, los más resistentes entre nosotros, son incapaces de usar sin lesionarse casi, replicó Udeus con orgullo. «Yo puedo usarla una vez y solo me deja el brazo completamente entumecido». «Udeus», suspiré, «mides 3 metros, eres la definición viviente de un culturista, y además la poción del cazador aumentó tu fuerza, básicamente fue como darle esteroides a un caballo. Si ni siquiera tú puedes usarla sin consecuencias, eso ya es preocupante». Lo miré como quien observa a un niño particularmente estúpido. Un niño que, irónicamente, podría hacer que Michael Jordan pareciera pequeño, y cuyas manos eran más grandes que unos malditos guantes de béisbol. Ante mis comentarios, los generales y el rey agacharon la cabeza, visiblemente incómodos. Algo sutil, difícil de notar para cualquiera que no los conociera, pero que por desgracia empezaba a volverse habitual. Y, para mayor desgracia de Crow, lo sería aún más con el tiempo. Porque, pese a todo, jamás pensaron en bajar los estándares. Seguían siendo cazadores, sí, pero antes que eso eran guerreros espartanos. Y su lema seguía intacto. Mientras más grande y más poderoso, mejor. Bueno, eso, la disciplina y toda la ideología. Una que, desgraciadamente, solo florecía de verdad en el campo de batalla. En pocas palabras, pese a ser espartanos, seguían siendo hombres. Algo que Crow entendía y que al mismo tiempo lo dejaba impotente. «Saben que no pudieron haberme llamado solo por esto, ¿verdad?», me quejé, decidiendo dejar ese dolor de cabeza para mi yo del futuro. «Sí. Bueno. Espera aquí. Tenemos que hablar de asuntos serios», declaró el rey mientras se retiraba la máscara y abandonaba esa actitud improvisada e imprudente para adoptar, por fin, el porte que se esperaba de un rey. Se marchó y regresó casi de inmediato con varios papiros, colocándolos sobre la mesa. Muchos de ellos mostraban cifras que hicieron que Crow frunciera el ceño. Cuanto más leía, más alarmantes se volvían. «Estas cifras son de nuestros recursos», dije con incomodidad. «Son más bajas que las anteriores que revisamos porque no consideramos adecuadamente la eficiencia», respondió el rey con gesto tenso.
Tuvimos en cuenta la deficiencia, los errores, incluso el fracaso constante en lo que tú llamas la revolución. Pero no fuimos lo suficientemente optimistas con el éxito. ¿Entonces el éxito es el problema? Pregunté, genuinamente sorprendido. Los molinos muelen más trigo, cebada y otros cultivos de los que podemos mantener. La madera es cada vez más demandada. La mano de obra comienza a escasear. Y las reservas de metales y otros recursos difíciles de renovar están empezando a agotarse, explicó el rey con gravedad. Ni él ni Crow habían previsto esto. Ni en sus sueños más extraños imaginaron que la adaptabilidad del pueblo espartano sería tan brutal. Programas que estimaban durar meses se completaron en semanas. Mentalidades que Crow creyó que tardaría años en inculcar se asentaron en cuestión de días. Los hombres que antes entregaban todo al entrenamiento comenzaron a usar el trabajo pesado como ejercicio continuo, jornadas enteras sin descanso. Las mujeres de carácter fuerte aprendieron como esponjas y pasaron a dirigir, crear y supervisar obras delicadas. Incluso los niños que antes sobrevivían en las calles se convirtieron en recaderos ejemplares, a veces trabajando más que los adultos. Todo encajaba como una máquina perfecta. Todo avanzaba en armonía. Y precisamente por eso el consumo aumentaba sin control. Los recursos que se estimaban suficientes para 1 o 2 años comenzaban a agotarse. Y cuanto más progresaba, mayor era la velocidad a la que se consumían. A este paso, y siendo optimistas, no duraremos ni 6 meses, comentó el rey, visiblemente agobiado. Entonces necesitamos recursos, dije sin vacilación. Ante mi comentario, la tensión se apoderó de la sala. Los espartanos, normalmente intrépidos, y el propio rey guardaron silencio, como si ocultaran algo. Tras una breve lucha interna, el rey finalmente habló, con evidente dificultad para formularlo. El comercio no es una opción viable. No tenemos mucho que ofrecer, y la propagación de tecnología al extranjero podría causarnos problemas si no demostramos fuerza. Por eso quizá lo correcto sería dar el primer paso y declarar una guerra. La palabra cayó pesada. Nadie habló durante varios segundos. Pero antes de que el rey pudiera continuar, Crow tomó la palabra. Bueno, si no hay otra opción, supongo que podríamos prepararnos. Adaptar el armamento actual, ajustar las armas existentes y, se interrumpió a media frase. Notó entonces que todos lo miraban con incomodidad, como si aquella respuesta no fuera la esperada. Déjame adivinar, comenté con un tono casi divertido. Pensaron que estaría en desacuerdo con una guerra, ¿cierto? Algo así, admitió el general, incómodo. Después de todo, siempre hablas de progreso. Incluso cuando diseñas armas, usas términos menos violentos y más prácticos, y cada vez que mencionas la obtención de recursos, añadió Deus, prioriza el comercio y acuerdos similares. Que sea entusiasta con el comercio no significa que esté en contra de la guerra, respondí con calma. No soy tan ingenuo. Si se trata de una guerra por recursos, por un motivo que valga la pena y justifique arriesgar la vida, entonces tienes mi apoyo. Mi expresión se endureció. Pero eso no significa que apoye guerras inútiles. Si son por razones estúpidas o por capricho, las odio. Odio que se hagan cosas sin sentido. Porque lo que se pierde no son cifras ni territorios. Se pierden vidas. Las vidas de quienes confían en ti y las de otros, que son arrastrados a morir por órdenes de superiores incompetentes. Lo entendemos. Y nosotros nunca hacemos guerras inútiles, declaró el rey, visiblemente aliviado. Y, en cierta forma, no mentía. Aunque Esparta era una sociedad puramente militar, sus guerras rara vez nacían del capricho. Luchaban por territorios, por supervivencia o porque ese era su deber. Vivían rodeados de enemigos, externos e internos, y toda su estructura existía para resistirlos. Educaban para obedecer. Para soportar. Para morir si era necesario. Valoraban la verdad cruda por encima de la comodidad o la ilusión. Por eso no luchaban por honor, sino por Esparta. Por su continuidad. Y por esa razón, cada espartano estaba dispuesto a dar su vida. Si para preservar su floreciente ciudad era necesario pavimentar el camino con cuerpos, no dudarían en hacerlo. Ya fueran los de sus enemigos, o los suyos propios, entregados por voluntad. Capítulo 58. Un sistema poco confiable. Entonces, ¿a quién vamos a atacar? Pregunté mientras analizaba las posibilidades. Saben, podríamos intentar, atacaremos a Atena dijo el rey sin vacilar. Ante la respuesta repentina, Crow miró al rey espartano con extrañeza. Su expresión era completamente distinta al tono casi jocoso de antes.
Ahora era seria y fría, digna de un rey o un guerrero, lo que me decía que esto era en serio, pero Athena eso era ir directo contra un peso pesado. ¿Estás seguro de que quieres eso? Ahora es más importante conseguir materias primas, intenté razonar, dudoso. Precisamente por eso lidiaremos con los creídos de Athena después de todo es una de las ciudades más ricas. Incluso si no ganamos, podremos arrancar un gran trozo de carne, respondió el rey con firmeza. La lógica era clara, y Crow la entendía. Aún así, seguía renuente a enfrentarse a Athena. Pero al observar a los espartanos, erguidos, expectantes, casi ansiosos, comprendió que no podía negarse. No solo por ellos, sino porque, al igual que sus dioses, Ares y Esparta siempre habían estado enfrentados con Athena. Antes de empezar, ¿podrían darme un mes? Pedí tras reflexionar un rato. Podríamos hacerlo, respondió el rey, curioso y secretamente expectante. ¿Pero podemos saber el motivo? Quiero ver si puedo crear algo para mejorar las posibilidades de ganar esta guerra, dije, soltando un suspiro mientras apretaba instintivamente mi bolsa. ¿Una creación nueva? ¿Un arma nueva? Preguntó el rey con entusiasmo. Algo así. Pero no estoy seguro de lograrlo. Por eso necesito un mes, respondí con sinceridad. Entonces haremos la guerra en un mes y nos prepararemos mientras tanto, declaró el rey animado. Seguro nos da tiempo de perfeccionar esta belleza o de crear una más grande, añadió el general, visiblemente emocionado. Mientras el trío se sumergía en su entusiasmo, Crow los observó y sonrió antes de marcharse. Sabía que quedarse solo interrumpiría el ambiente o sufriría un infarto por estos sujetos y sus estándares de armamento. Cuando salió de la cabaña, la sonrisa bajo la máscara se desvaneció. Rechazó la compañía de los guardias y se internó en las afueras del bosque, caminando sin rumbo mientras observaba la naturaleza. Con pocos ánimos, comenzó el trayecto de regreso a Esparta. En su mente bullían ideas, pero por encima de todo se imponía una sensación compleja. Decir que estaba entusiasmado sería mentira. Decir que estaba asustado también. La guerra era un proceso inevitable, necesario incluso para el desarrollo humano. Solo en esos momentos la humanidad parecía capaz de exprimir todo su potencial. Aún así, la idea no le resultaba atractiva. Crow había crecido en un mundo relativamente gentil, en una era moderna que predicaba, al menos en palabras, los horrores de la guerra. Aunque su país no era el más seguro, jamás había vivido algo tan extremo. Ah, suspiró Crow, con un ánimo visiblemente decaído. Mientras contemplaba Esparta a lo lejos, hizo un gesto casi inconsciente. Algo que no veía desde hacía mucho tiempo apareció ante su mirada. No vino solo. Una ventana emergente se desplegó frente a él. Debido a cierta mutación, el subsistema está generando una preactualización. Esta se instalará cuando el trabajo suba de nivel. Tras el mensaje, una parte de su estado se manifestó. Al verlo, la expresión de Crow se tensó, incómoda. El estado apareció ante sus ojos como una interfaz defectuosa y llena de puntos borrosos como si hubieran dejado el trabajo a medias. Trabajo. Artesano intermedio. Experiencia para el siguiente nivel. 47, 850, 000. Crow entrecerró la mirada. Secuencias. Secuencia 8. Moldeador del alma, 49, 100. Habilidades. Artesanías 8. Mejora la manipulación de herramientas. Intuición de artesano. Una percepción instintiva de los materiales, un sexto sentido capaz de detectar lo valioso. Anhelo de dar. La capacidad de crear objetos que contienen emociones o fragmentos del alma. Armas o artefactos con una vida sutil, capaces de crecer y despertar una habilidad inspirada en el nombre que se les otorgue. Advertencia. Cada nombre es único y solo puede usarse una vez. Cada nombre impone una carga. Si el objeto no puede sostenerlo, se destruirá y el nombre quedará inactivo. Secuencia 7. Refutador, 64, 100. Mundo lógico LB7. La incredulidad debilita rituales, sellos y encantamientos cercanos. Pensamiento lógico LB7. El razonamiento y la velocidad de análisis se incrementan. Semilla LB7. Permite plantar incredulidad en aliados, otorgándoles resistencia frente a milagros y poderes no lógicos. Silencio de la razón LB7. Corta hechizos menores y anomalías demostrando su incoherencia. Antes, el sistema era un entramado completo, lleno de datos, títulos y capas. Ahora solo quedaban las secuencias y el estado del trabajo. Todo lo demás había desaparecido, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras del manual y dejado únicamente los márgenes. Aquello había ocurrido días atrás.
Exactamente desde el momento en que Crow comenzó a guiar a los espartanos. Había interrogado al sistema una y otra vez. Siempre obtenía lo mismo. Una disculpa vacía, un mensaje ensayado, una evasión cuidadosamente diseñada para no responder nada. No había silencio. No entendía el motivo. Pero incluso entre la frustración, había una verdad imposible de ignorar. Estaba a punto de subir de nivel. Artesano avanzado. El siguiente paso. Y con él, vendrían nuevas posibilidades. Crear objetos de otros mundos. No simples herramientas o artefactos funcionales, sino creaciones épicas, incluso mágicas. Algo que rompiera las limitaciones actuales. Algo que no dependiera solo del ingenio, sino de conceptos más profundos. La idea le provocó una sonrisa leve, casi infantil. Era la promesa de superar sus propias barreras. Aunque no había explotado ni una fracción del potencial del manual de artesano intermedio, la sola posibilidad de avanzar lo llenaba de una expectación difícil de contener. Pero la euforía duró poco. Había un problema. Uno grave. 2 ranuras permanecían vacías. Bloqueadas. Sus espacios de trabajo secundarios estaban inactivos. Nunca los había usado, pero perderlos ahora pesaba más de lo que esperaba. Según el propio sistema, para aspirar a un cuerpo y una existencia completamente alejada de los olímpicos se requerían 2 condiciones. Un nivel extremadamente alto como artesano y un trabajo relacionado con el alma. Un trabajo que no tenía. Crow apretó los dientes. El alma no era algo a lo que pudiera acceder con facilidad. Ni a nivel personal, ni comercial, ni siquiera de forma ocasional. Entre todos los contactos que había hecho, no existía nadie capaz de guiarlo en ese terreno. Nadie. Excepto uno. Y el único al que podría acudir sería Hades, murmuró. Mi sentimiento de impotencia no nacía de que Hades fuera malvado o difícil de tratar. Todo lo contrario. Era, probablemente, el dios más moral y responsable de todos. Un sujeto que, sorprendentemente, se tomaba su trabajo en serio. En muchos aspectos, era el ejemplo perfecto de cómo alguien con poder debería comportarse. Su único acto realmente cuestionable había sido obligar a Perséfone a casarse con él. Y aún así, incluso después de eso, había resultado ser un esposo extremadamente fiel, algo casi absurdo en una época llena de bastardos que pensaban más con la entrepierna que con la cabeza. Pero me estaba desviando. La razón real de mi impotencia era mucho más simple. Hades no se movía. Era un hombre de hábitos. Amaba su territorio, evitaba conflictos innecesarios y casi nunca abandonaba el inframundo. Eso hacía que verlo fuera una pesadilla logística. La única opción viable era ir yo mismo al inframundo. Y no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Podría pedirle ayuda a Tetis, sí, pero ¿cómo se lo explicaba? Mamá, quiero ir al inframundo para aprender a levantar muertos o peor aún. Mamá, ¿puedo ir al inframundo de turismo? Suspiré, exhausto. La sola idea de decir algo así me hace sentir estúpido con esos pensamientos molestos zumbando en el fondo de mi mente. Finalmente regresé a Esparta. Caminé por sus calles observando a la gente, y, poco a poco, la opresión en el pecho se alivió. Tal vez era orgullo. Tal vez satisfacción. O quizá esa extraña felicidad que surge al ver a otros prosperar gracias a lo que hiciste. Fuera lo que fuera, era un sentimiento agradable. Uno que no desapareció ni siquiera cuando entré a mi taller oscuro, donde solo se colaba la luz del sol de la tarde. Por la posición del sol diría que son las 3, pensé mientras me acercaba al escritorio. Me quedan unas 3 horas antes de la exposición al atardecer. Saber que aún tenía tiempo elevó mi ánimo. Más aún cuando recordé lo que llevaba en el bolso. Lo abrí. El casco de The Wonder of You quedó expuesto ante mis ojos. Casi terminado. Perfecto. Y sobre todo la clave de mi ascenso. Una vez completara este trabajo, podría mejorar el manual del artesano y forzar una actualización del sistema. Una actualización que tenía que traer algo nuevo. Tal vez una habilidad adicional. Quién sabe, quizá incluso algo como ojos de dragón, pero esta vez funcional. Porque, siendo honesto, la estaba pasando fatal sin ella. Sin esa habilidad, mi capacidad para encontrar azufre se había visto seriamente comprometida. Por suerte, había marcado muchos depósitos con antelación. De no ser así, no sabría ni dónde llorar cuando me fuera imposible producir pólvora. En serio, sistema, me quejé. ¿Por qué eres tan poco confiable? ¿No podrías tener un poco de estabilidad? La respuesta apareció de inmediato. Esto no es culpa del sistema. Este sistema era originalmente un subsistema. La evolución constante y las variables emergentes generan interferencias. Se requieren parches y actualizaciones para evitar errores catastróficos. Incluso para el sistema esto es complicado.
Es como intentar realizar una cirugía cerebral con un par de espejos, una enfermera espectadora amante del caos, un cirujano con manos de mecánico y una abogada esperando a que mueras para demandar hasta el ataúd en el que te entierren. Eso fue excesivamente específico, murmuré. Algo en esa queja no me gustó. Había demasiada frustración. Demasiado detalle. Sin embargo, solo por la descripción, diría que estaba más que jodido. Mejor me concentro en la mejora del trabajo y ruego para que el sistema no se desarme, pensé con una mueca amarga. Aunque, siendo justo, no podía quejarme del todo. Gracias a este imprevisto, existía la posibilidad real de acceder a la clase avanzada antes de tiempo. Aún así, me resultaba extraño que solo la sección de profesiones estuviera fallando. Lo lógico habría sido que las secuencias colapsaran primero, o incluso esa sección polvorienta de misiones que nunca había tocado y por muy buenas razones. El nacimiento del blasfemo. Vaya misión de mierda, murmuré sin dudarlo. Ni loco le daría pociones a un bebé. Mucho menos a uno que yo mismo había adoptado. Si en el futuro decidiera seguir el camino de las secuencias, no lo detendría. En este mundo, los peligros eran reales y saber defenderse era una necesidad. Pero no iba a empujarlo a este lodazal solo por cumplir una misión absurda. Por cierto, hablando de Amon, creo que debería ir mañana a visitarlo, comenté para mí mismo, al notar cuánto tiempo llevaba sin verlo. Aunque, siendo honesto, no me necesitaba tanto. Wilson, Ted y Sr. Orochimaru se encargaban de él. Esa alineación era infinitamente mejor de lo que yo podía ofrecer. Mi mayor aporte consistía en jugar un rato con él antes de que se durmiera. Realmente soy un pésimo padre, pensé, avergonzado. Con esos pensamientos sombríos, coloqué The Bonder of You sobre la mesa y me puse a trabajar. Pulí las piezas de plata, reajusté los armazones metálicos y me concentré en la parte más difícil. La más complicada de hacer. Los ojos. Los ojos de The Bonder of You estaban hechos de rubíes. Rubíes de verdad. No pequeñas gemas decorativas, sino visores hechos con rubíes, algo que nos sería difícil de hacer si estas no fueran del tamaño de un huevo, algo casi imposible de conseguir. O eso creía hasta que revisé el tesoro de los espartanos. Allí no encontré ni uno ni dos sino tres. Tres rubíes enormes, cada uno del tamaño de dos huevos juntos. Algo que, sinceramente, me dejó atónito. No había forma de que eso fuera normal. Y, en cierto modo, no lo era. Los espartanos los habían saqueado de un templo de Afrodita, lo cual tenía todo el sentido del mundo. Esa loca era la única capaz de acumular cosas tan absurdas. Cosas que, de paso, colocaban a los templos de Afrodita en mi lista personal de recursos prioritarios. Porque materiales preciosos como gemas de ese tamaño eran extremadamente raros. Y trabajarlos era aún peor. Para cortar y pulir un maldito rubí necesitaba diamantes. Literalmente diamantes o algo más duro que pudiera cortarlos y desgastarlos con facilidad. Y aunque también tenía otra amable contribución de Afrodita, trabajar un rubí del tamaño de un huevo con un diamante del tamaño de una uña era una pesadilla técnica. Mi único consuelo era que podía usar una máquina que podía usar como cortadora y pulidora improvisada. Irónicamente, no la había sacado del libro del artesano, sino de uno de mis animes científicos favoritos, Dr. Stone, el mismo que me había enseñado a hacer Coca-Cola. Algo que, por desgracia, aún no había probado porque no había tenido ni un segundo libre. Capítulo 59. La locura del progreso. En el sombrío taller, Crow trabajaba un rubí con extremo cuidado. Había sido cortado múltiples veces con un fragmento de diamante que ahora descansaba a su lado, reducido a un pequeño instrumento de precisión. Tosco, gastado, pero eficaz. Todo estaba dispuesto para la última etapa. El pulido. Ya casi terminó, murmuró Crow mientras ajustaba una lámpara improvisada para iluminar el rubí. La lámpara no era más que una vela y un embudo, pero le daba la luz exacta para completar el paso final. Ese último proceso no era complicado. El rubí ya había sido trabajado y poseía un pulido considerable, uno que solo necesitaba un tratamiento simple para convertirse en lentes funcionales. El procedimiento requería apenas polvo de esmeril, aceite de oliva, un trozo de cuero fino, agua tibia y vinagre. Nada más. El objetivo era lograr una semitransparencia estable. Aún así, le había tomado a Crow casi 2 horas continuas, rozando el momento en que debía presentarse a dar una conferencia. Antes de eso, deseaba dejar todo prácticamente terminado. Faltaban solo unos minutos cuando un golpe en la puerta reclamó su atención. La puerta se abrió y entraron Germán y Eris. Para su pesar, nunca le habían parecido menos oportunos. Solo restaba instalar los lentes.
Pero una cosa era el tiempo personal y otra, el trabajo. No pareces muy contento de vernos, comentó Eris al pasar a su lado. Estaba a punto de terminar un trabajo de semanas y aparecen para decirme que tengo que detenerme para atender otras cosas, respondí con voz seca. Cualquiera se enojaría. Le doy la razón, añadió Germán. ¿No se supone que, como asistente confiable, deberías estar de acuerdo conmigo? Se quejó Eris ante la repentina traición. Soy asistente, pero también cazador y artesano. Sé lo que se siente cuando te interrumpen justo antes de terminar algo, dijo Germán con una sonrisa, recordando al trío que había explotado, incendiado y llenado de humo el taller no menos de 4 veces esa semana. Y para desgracia suya apenas era martes. Una cosa es trabajar y otra olvidar las responsabilidades, expresó Eris con cansancio. Mejor vámonos, hagamos esto rápido y así puedes completar tu proyecto. Esa idea sí me gusta, dije, animado, mientras tomaba de Gondero Ciu y lo guardaba junto a los lentes en una bolsa de cuero. Me la ató al costado como una cartera y, sin hacerlos esperar, partí con Eris y Germán. Los guardias en espera entraron para guiarnos, y de paso para cargar el inventario que les indiqué, todo cubierto por una manta. Durante el camino hablamos de varias cosas, poniéndonos al día. También me permitió entender mejor la situación de Esparta. Y, sinceramente, mi opinión fue clara. Preocupante. Había subestimado a los espartanos. No solo eran guerreros. Tenían la chispa de científicos locos. Por Germán comprendí que muchos, especialmente los cazadores, tendían a crear artefactos extremadamente raros, destructivos y peligrosos. Un ejemplo era la nueva lanza cañón. Otro, una bomba dentro de otra bomba, oculta en un escudo. Sinceramente, no sabía qué les pasaba por la cabeza. ¿De qué servía un escudo que explotaba en el momento en que el enemigo lo golpeaba? Y las aprendices de Eris no eran mejores. Tenían un aire de químicas locas. Cada nueva sustancia era exprimida hasta el agotamiento. Al vinagre le habían encontrado usos insospechados. Al arsénico, más de 15 aplicaciones distintas. Del amoníaco extraído de la orina habían aprendido a obtener tanto un agente de tortura como un detergente eficaz. Incluso habían tomado al pie de la letra un comentario casual mío, que mezclar cenizas de árbol con agua era peligroso porque generaba lejía. Lo estaban haciendo de verdad. Lejía y cloro casero. Lo único que agradecía era que, al menos, seguían medidas de seguridad. Máscaras con tubos de aire, guantes de cuero grueso y ropa de protección completa. Sin exagerar, creía haber creado el primer clan de brujas. Con esas vestimentas, manipulando sustancias capaces de derretir el rostro de alguien con solo inhalarlas, daban una imagen inquietante. Y lo más perturbador era que quien las lideraba era la aparentemente inocente Eris, que resultó tener mucho más de científica de mente de lo que jamás imaginé. En pocas palabras, todos estaban locos. Los espartanos, mis aprendices todos. Incluso el gordo y el flaco, que intentaban averiguar si era posible catapultar un barco. Saben, no es por quejarme, pero creo que deberíamos añadir más precauciones a nuestras vidas, les dije con voz sobria, sintiendo que todos bailábamos sobre una cuerda floja. Me parece bien. Estoy trabajando en mejores materiales para las máscaras, respondió Eris. El cuero sirve para los guantes, pero ayer derretimos un par por dejarlos demasiado tiempo junto a una fórmula. Yo también lo apruebo. Es doloroso cuando un arma de fuego te golpea el brazo por la fuerza del retroceso, añadió Germán, frotándose el antebrazo. Olvídenlo. Creo que ya no teníamos salvación. Sabía que el auge de la invención volvía un poco loca a la gente, pero no a este nivel. Al ver el lado neurótico de mis propios esfuerzos, sentí impotencia. Aún así, no podía reprimirlo. La creatividad y la invención suelen caminar de la mano con la locura y la imaginación. Solo tengan siempre en mente su seguridad, dije al final, sin nada más que añadir. Tras ese breve momento de duda existencial, llegamos por fin a la plaza de Esparta. Con varias antorchas y una gran hoguera encendida, comenzó mi exposición del día. No era solo mía, la había impulsado para fomentar el desarrollo. Cada semana, la gente se reunía en la plaza para presentar un nuevo descubrimiento, una invención o una idea útil. Era una especie de premiación a la creatividad, pensada para compartir conocimiento y acelerar el progreso. Allí se asignaban recursos a los proyectos más prometedores y sus creadores recibían recompensas según el impacto de sus logros. Por supuesto, antes de cualquier presentación se realizaban pruebas de seguridad. Algo que debía tener muy en cuenta, especialmente con los grupos de Eris y Germán, que eran, sin lugar a dudas, los más peligrosos.
Lamentablemente, no todos eran tan especiales ni tan atentos a las precauciones. Algo que tuve que aceptar en el mismo instante en que llegué, pues apenas puse un pie en la plaza vi al rey con su prototipo de lanzacañón. No muy lejos, un grupo de mujeres con máscaras sostenía un artefacto que me resultó tan familiar como inquietantemente desconocido. Eso es una bomba, pensé, lamentando haber difundido la pólvora tan pronto. La inquietud se convirtió en pánico cuando noté que la granada tenía compartimentos que parecían contener líquidos. Para mi completa desgracia, la primera en llegar al centro fue nada menos que Eris, quien, junto a otras mujeres con ropas de cuero y máscaras de cuervo, presentaron su invención. Permítanme presentarles mi creación de esta semana. Hoy hemos desarrollado la primera bomba venenosa, explicó Eris con orgullo. Un artefacto con más de 3 sustancias tóxicas en su interior que, tras estallar, es capaz de mermar al enemigo. Varios aplausos siguieron a sus palabras, un sonido que me heló la sangre. Levanté la mano antes de que aquello fuera demasiado lejos. ¿Y puedo saber cuáles son esas sustancias tóxicas y cómo reaccionan? Pregunté, observando la granada. Cloro, vinagre y amoníaco, respondió Eris. Todos se mezclan tras una pequeña explosión inicial al encender la mecha. ¿Y eso no mataría también a quien la lanza? ¿O no causaría daño a aliados por una fuga o una reacción imprevista? Insistí, aturdido. Sí, pero está bien sellada y es de uso desechable. Debe arrojarse de inmediato. No es efectiva a corta distancia, pero contra formaciones tortugas o fortificaciones funciona de maravilla, explicó. Los aplausos estallaron de nuevo. Las mujeres sonreían orgullosas. ¿Cómo es que estamos entrando en la guerra química? Pensé, completamente perdido. Las siguientes presentaciones no fueron mejores. El rey y sus hombres mostraron su lanzacañón. Algunos ciudadanos exhibieron artefactos extraños, bizarros y francamente cuestionables. Cuando llegó el turno de mis 2 últimos discípulos, los culés, esperaba poco. Para mi sorpresa, sacaron unas bajo la manga. Estaban diseñando un prototipo de motor para barcos impulsado por personas, basado en molinos de viento adaptados. Aquello sí me impresionó. Estuve a punto de llorar. Por fin, una invención útil, no bélica ni suicida. O al menos eso creí, hasta que también presentaron el lanzador de hombres. Una maqueta de una máquina similar a una catapulta, diseñada para arrojar soldados por los aires y cruzar líneas enemigas. Suspiré. La plaza de Esparta aplaudía. Y yo solo podía preguntarme qué clase de futuro estaba ayudando a construir. Crow, es tu turno, dijo German, dándole un codazo al aturdido Crow. Este recuperó la conciencia casi por instinto, arrancándose de fantasías sobre un porvenir caótico. Al notar que todas las miradas habían vuelto a él, sonrió con rigidez y, algo más lejos de aquellos pensamientos de autodestrucción, dio un paso al frente. Mientras avanzaba, hizo una señal a un par de espartanos a un lado de la plaza. Ellos trajeron su invención y la colocaron ante todos, despertando miradas cargadas de curiosidad. Saben, durante mi tiempo aquí me he dado cuenta de muchas cosas, comencé, acercándome al gramófono. Y una de ellas es la dificultad de abarcarlo todo. Cada día se aprende algo nuevo. La gente descubre más y más, pero el tiempo no alcanza. Entre comer, entrenar, trabajar y vivir, el día se consume. Enseñar todo lo que uno sabe se vuelve imposible. Hice una breve pausa. Yo mismo dedico gran parte de mi tiempo a compartir conocimiento, y aún así soy incapaz de instruir a todos. A los que están aquí y a los que vendrán. Mientras hablaba, destapé el gramófono, dejándolo completamente visible. Para que todos lo observaran con atención. El aparato no se parecía a nada que hubieran visto antes. Ni siquiera podían imaginar su propósito, así que pensé, ¿por qué no plasmarlo? Continué. ¿Por qué no contener mi voz en un lugar donde cualquiera pueda escucharla cuando quiera y las veces que desee? Mi invento es una forma de preservar pensamientos. Conocimiento al alcance de todos, sin importar el tiempo ni la distancia. Coloqué la mano sobre la manivela y comencé a girar con suavidad. La rueda giró, el mecanismo cobró vida y el disco metálico empezó a rotar. Al principio, el sonido era apenas perceptible. Luego, al alcanzar cierta frecuencia, emergió una estática extraña. Una estática que hizo que toda la plaza callara. He creado un medio para plasmar la mente, el arte del canto y la forma en que ustedes entienden el mundo, declaró mi propia voz. Sin necesidad de leer ni escribir. Solo escuchar. Les he abierto la posibilidad de transmitir el alma del conocimiento, incluso cuando ya no estén aquí. Un murmullo recorrió la multitud. La voz que salía del gramófono era la mía.
Al principio, algunos creyeron que hablaba yo mismo, pero conforme miraban el aparato, la comprensión llegó como un golpe. La conmoción creció, densa, casi reverente. El rey, que observaba desde un costado, dio un paso inmediato hacia el gramófono. Se inclinó, acercó el oído, comprobó que la voz no provenía de mí. Cuando confirmó lo imposible, levantó la vista y miró a Crow con asombro genuino. Era la misma expresión que había tenido la primera vez que vio la pólvora. La misma expresión que precede a un mundo que acaba de cambiar. Plop, plop. Con el final de la grabación y el entusiasmo generalizado, Crow dejó el gramófono en su sitio y sacó otro disco. Uno especial. Apenas comenzó a sonar, explicó su funcionamiento con palabras simples y medidas. La atención fue absoluta. Lo que escuchaban parecía magia. Un poder que, hasta ese momento, muchos solo habrían atribuido a los dioses o a entidades similares. Pero ahora lo comprendían. Y, lo más inquietante, lo podían usar sin dificultades. Crow observó la escena desde un costado. Sintió una alegría extraña, serena, distinta a la euforía de la invención o al orgullo del logro. No necesitó decir nada más. Con naturalidad, se permitió retirarse, dejándolos con el gramófono. La grabación haría el resto. Mañana daría una clase más detallada. Explicaría no solo su uso, sino también cómo fabricarlos. Esperaba que aprendieran, que hicieran sus propias grabaciones. Que esto se popularizara. Que esta tecnología sustituyera, al menos de forma temporal, a los libros. Libros que eran lentos de producir, difíciles de copiar y sin margen de error. Soñaba con algo distinto. Que todos documentaran lo que aprendieran, que plasmaran su visión del mundo y que otros pudieran escucharla, no filtrada, no reinterpretada, sino en sus propias palabras. Parece que tendré el resto de la noche libre, y hoy terminaré por fin lo que llevo tanto tiempo haciendo, murmuré mientras me dirigía al taller. Instintivamente, llevé la mano a la bolsa en mi costado y la sujeté con cuidado. Capítulo 60. Una vez lejos de todo y de vuelta en mi confiable taller, ya a altas horas de la noche, me acerqué a la mesa y saqué The Wonder of You de la bolsa, colocándolo con cuidado sobre la superficie. Acto seguido, tomé también los 2 lentes rojos que faltaban y los ajusté en las cuencas. Por fin terminé esto, comenté con una sonrisa sincera mientras encajaba los cristales. Después aseguré las piezas con un broche metálico cuya forma recordaba vagamente a un sol, y me quedé observando The Wonder of You completo. O eso creí. Pasaron unos segundos y no apareció ninguna notificación del sistema. Ninguna confirmación. Ninguna respuesta. Con extrañeza, acerqué el casco y lo revisé de arriba a abajo, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. Pero no faltaba nada. Incluso los elementos más pequeños estaban en su lugar, pulidos y correctamente ensamblados. Con una creciente incomodidad, saqué el libro del artesano y lo abrí directamente en la página dedicada a The Wonder of You. La página estaba manchada. Donde horas antes había estado el diseño, ahora solo quedaba una extensión ennegrecida, como si el papel hubiese sido consumido por una sombra. ¿Sistema, qué pasa? Pregunté. No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio antinatural. Tan absoluto que incluso los ruidos de la ciudad habían desaparecido. No había viento, ni insectos, ni el murmullo lejano de Esparta. Nada. Dejé el libro sobre la mesa y me acerqué a la ventana. Al asomarme, lo único que vi fue oscuridad. No una noche común, sino una negrura profunda, más oscura que la tinta, tan densa que parecía líquida, como si pudiera tocarse. De acuerdo, esto es interesante, murmuré, sintiendo que algo se movía bajo aquella quietud imposible. No sentí miedo. No servía de nada. Si algo había aprendido de todas las veces que casi muero era que, en momentos así, perder la calma solo aceleraba el final. Tal vez debería averiguar qué pasó, añadí, girándome de nuevo hacia la mesa. O si tú causaste esto. Miré fijamente a The Wonder of You. A simple vista no tenía nada especial. Era un casco peculiar, sí, pero nada más. Espera, un casco, murmuré, y una idea comenzó a tomar forma. Por un instante me sentí como Jim Carrey frente a aquella máscara, esperando que algo ocurriera en cuanto me la pusiera. Y, sin pensarlo más, lo hice. La levanté y con cuidado la coloqué sobre mi cabeza. 1, 2, 3. Pasaron 5, 10, 15 segundos. Nada. Con una mueca incómoda me la quité, sintiéndome estúpido. Después de todo, no dejaba de ser un casco. Uno que, pese a estar terminado, no había sido reconocido por el sistema y no había obtenido ningún estatus de equipo de crecimiento, como sí ocurrió con mi máscara anterior. A medio pensar me detuve. La idea me golpeó con fuerza. Era una creación de tipo crecimiento. ¿Pero qué hacía que una creación fuera de crecimiento?
La primera vez ocurrió con la máscara de cuervo, y fue algo casi instintivo. La segunda, con la secuencia y cuando obtuve la habilidad de la secuencia 8, una que creó un arma de crecimiento aunque al inicio no era más que un arma común. Supongo que vale la pena intentarlo, murmuré finalmente, sosteniendo The Wonder of You frente a mí. Así fue durante un rato. Tras prepararme tanto para el fracaso como para el éxito, dije en voz alta lo que llevaba tiempo pensando. A partir de hoy, tu nombre será The Wonder of You. Después de la declaración, esperé. Nada ocurrió. Pasaron unos segundos y empecé a asumir que había cometido otro error. Clic, clic. O al menos así fue hasta que, por fin, un sonido rompió el silencio. No era mío. Dudando, giré la cabeza hacia su origen y me encontré con una visión imposible. La ventana estaba abierta y el techo goteaba. Un líquido negro emergía de allí. No, no del techo. De la oscuridad misma de la ventana. Pronto el líquido comenzó a brotar también del techo. Oh no, murmuré, ya en pánico, mientras tomaba The Wonder of You e intentaba cerrar la ventana, como si eso pudiera servir de algo. Plop. Como era de esperarse, mi intento fue inútil. El líquido negro empezó a entrar a borbotones. Era viscoso, terriblemente oscuro, y no se comportaba como agua. Lo siguiente que supe fue que todo estaba negro. Me encontraba en el fondo del líquido. Me hundía cada vez más, incapaz de ver más allá de mí mismo, cayendo como si descendiera hacia el fondo de un océano infinito. Mientras tanto, en un lugar desconocido. Un espacio negro, infinito, liso como un espejo. Allí se encontraban 4 figuras borrosas. Eran formas desconocidas. Cualquier rasgo parecía pasajero, como si el concepto mismo de forma física les resultara ajeno. Indescriptibles, y aún así reconocibles por una sola característica sólida: el color. Cada una estaba rodeada por un tono etéreo, confuso, flotando como niebla en capas finas a su alrededor. La figura que se encontraba al frente, inclinada hacia el mar negro, tenía un contorno morado que a veces se tornaba rojo. La que estaba en el centro brillaba con un dorado intenso. Aunque parecía ajena a todo, emanaba una sensación inconfundible de superioridad y vanidad. Frente a ella se encontraba otra, definida por un halo blanco que delimitaba su figura levemente inconsistente. La última era la más pequeña de todas, apenas una quinta parte del tamaño de las demás. Era inquieta, animada, y emitía un brillante color rosado. Por fin está hecho, expresó el tono rosado con emoción, como si celebrara. Bicho molesto, solo tuviste suerte, respondió el dorado, claramente irritado. Ella tiene un punto, pero no esperaba que fuera así, intervino el blanco con una sonrisa. Valió la pena darte el beneficio de la duda. Sin ello, me temo que no estaríamos presenciando un espectáculo tan divertido. En medio de sus palabras, una fluctuación respondió. No fue sonido ni lenguaje. Era caótica, incomprensible y, aún así, entendida por todos. Era la comunicación del más callado de los presentes. El que oscilaba entre el morado y el rojo. Parece que alguien está más emocionado que nosotros, comentó el blanco con diversión. ¿Quién diría que el caos indigente, incapaz incluso de pensar como una fuerza, mostraría tanto empeño en esto? Hasta el punto de que esa débil conciencia que creías innecesaria comenzó a formarse. Con conciencia o sin ella, sigue siendo uno de los dioses idiotas, se burló el dorado. A lo mucho se ha convertido en un perro fiel. Parece que alguien sigue molesto por no haberlo hecho antes, comentó el tono rosado. ¿Y qué si hiciste esto? Al final no eres más que un parásito que aprovechó la suerte para volverse algo más que un simple programa de herramientas, se quejó el dorado con altivez. Lo que digas, señorita vanidosa, respondió la luz rosada mientras hacía un gesto extraño. Al menos yo ayudé a mi anfitrión y no lo mandé al demonio por algo tan trivial como su apariencia. Algo que podrías haber arreglado, pero no. La señora perfecta prefirió no hacer nada por alguien que no cumplía sus estándares. Cállate. Si no fuera por tu suerte y por haber vendido a ese pedazo de basura a un idiota, bien, terminó el tiempo de peleas, interrumpió una voz alegre. Pertenecía al plateado. Aunque disfruto sus discusiones, el trabajo es trabajo, continuó con una sonrisa torcida. Después pueden seguir intentando matarse para que yo decida quién lanza los mejores insultos. Pero ahora deben cerrar el trato antes de que cierto individuo haga algo estúpido. Mientras hablaba, señaló a la sombra morada y roja que nunca había dejado de observar el infinito negro bajo sus pies, como si mirara a algo a través de la negrura. Me parece bien, respondió el rosado, avanzando un paso y colocando una mano en el infinito negro. Ni pienses que tocaré eso, contestó el dorado, apartando la mirada. Era algo que el rosado ya esperaba. No le afectó. Al contrario, lo agradecía.
Prefería cometer errores antes que depender de esa perra superficial. Bien, Caos, dijo el rosado. Es tu turno ante la orden. La figura que había permanecido observando el infinito reaccionó por primera vez. Tocó la negrura, y de ese contacto surgieron ondas que se extendieron por el vacío bajo ellos. El negro, morado y rojo respondió. Por primera vez. La reacción se intensificó cuando Caos hundió la mano en la sustancia oscura. Algo extraño se deslizó de ella, forzado hacia el negro bajo él. La ondulación se volvió violenta. La negrura comenzó a perder su color, transformándose en un blanco lechoso que se expandió como tinta en el agua, y entonces desapareció el color negro dejando solo el blanco. Cuando el blanco terminó su expansión, la figura de tono dorado dio un pisotón molesto. De él brotaron cientos de cadenas negras que envolvieron el blanco, tiñéndolo otra vez de oscuridad. Pero ya no era la misma. Ahora solo quedaba una esfera negra, anclada. De ella, las cadenas se extendieron hacia un lugar desconocido y comenzaron a retraerse, como si arrastraran la esfera a través de una dirección desconocida. Un espacio donde la lógica, la forma y el color carecían de sentido. Un lugar caótico, informe, difícil de comprender. Un lugar donde todo existía al mismo tiempo. Pasado, presente, futuro. E incluso antes de haber sido creado. Mientras eso ocurría afuera, en el interior de la esfera negra florecía un inmenso mar de flores brillantes de color morado sobre un infinito océano oscuro. En medio de ese mar reposaba una pequeña figura. No tenía una forma definida, apenas una silueta vagamente humana, pero había un rasgo inconfundible. Un largo cabello morado oscuro que flotaba y se extendía entre las flores. Me habré quedado dormido sin darme cuenta, me pregunté mientras flotaba en el líquido negro. Con duda extendí una mano frente a mí, pero solo vi un borrón indistinto. Confundido, la bajé de nuevo, preguntándome cómo había llegado allí. Aquella figura era Crow, entonces no tenía idea de cómo había terminado en ese lugar. Su último recuerdo era haber corrido para cerrar la ventana, luego el torrente de líquido negro que lo ahogó y después nada. De pronto se encontraba flotando en aquello, fuera lo que fuese. Me pregunto qué habrá pasado con Devonder Oziu, pensé mientras observaba mi mano derecha, la misma con la que había sostenido el casco. Ahora estaba vacía. Entre pensamientos confusos, Crow pasó un largo rato flotando. No deseaba permanecer allí, pero tampoco tenía alternativa. Tampoco quería saber qué había bajo el líquido negro. La última vez que había visto algo parecido a un mar oscuro, la experiencia no fue agradable. Aún así, no sentía prisa. Ese lugar era agradable. Sí, agradable. Crow experimentaba algo que rara vez sentía. Tranquilidad, paz. Flotando entre las flores, todo parecía relajante. Sus preocupaciones se diluían, la urgencia perdía sentido, y emociones como la alegría, la emoción, el aburrimiento e incluso el miedo se volvían innecesarias. Aquellos sentimientos que normalmente lo impulsaban a actuar estaban ausentes, y, de algún modo, eso resultaba placentero. Era como recostarse en las piernas de su madre durante las noches en que ella le cantaba. Sentía que no había nada de qué preocuparse. En ese instante, nada importaba. Era un momento feliz. Pero los momentos felices nunca fueron hechos para durar. Cuando parpadeé, la escena había cambiado. En el simple acto de cerrar y abrir los ojos, aquel lugar hermoso desapareció. Al abrir los párpados, lo primero que vi fue a Devonder Oziu, frente a mí, inmóvil, observándome. El casco yacía sobre la mesa de mi taller. La luz de la mañana entraba por la ventana, bañando la habitación con un brillo casi amable. Una vista hermosa incapaz de ocultar el problema que me sacó del aturdimiento provocado por el cambio tan abrupto. Olía a sangre. Al levantar apenas la cabeza, un líquido viscoso escurrió hacia abajo. Sentí el golpe húmedo contra la máscara de cuervo que llevaba puesta. De manera inconsciente llevé la mano hacia la máscara. Apenas la toqué, una sensación cálida manchó mis dedos. Lo confirmé al quitármela. Había pedazos de carne adheridos a ella. Eran parte de mi rostro. Se me había caído.